Mi familia entera me borró de sus vidas por 20 años, hasta que aparecí en TV como empresario exitoso y descubrí que tengo una hija que nunca conocí. Esta historia tiene bastante trasfondo, así que les pido paciencia mientras les explico la situación completa. Soy un hombre de 44 años que ha encontrado la felicidad en su segundo matrimonio. He estado casado con mi actual esposa, que tiene 41 años, durante una década, aunque nuestra relación comenzó hace 13 años. Juntos tenemos un niño de 8 años y llevamos una vida bastante satisfactoria. Sin embargo, como mencioné, este no es mi primer matrimonio. Mi primera experiencia con el matrimonio fue a los 22 años, aunque desafortunadamente ese capítulo de mi vida terminó en divorcio apenas 3 años después, por motivos que en ese momento no logré comprender. Mi primera esposa, a quien llamaré Amy, había sido mi compañera desde nuestros días en la escuela secundaria. Éramos prácticamente novios desde la adolescencia y, tan pronto como completamos nuestros estudios universitarios y conseguimos empleos estables, decidimos dar el siguiente paso y casarnos. Los primeros años de nuestro matrimonio transcurrieron con normalidad, pero después, sin razón aparente, nuestra relación comenzó a cambiar de manera extraña. Me esforcé al máximo por mantener viva la chispa entre nosotros, pero empecé a notar que ella parecía completamente desinteresada, a pesar de intentar todo lo que estaba en mis manos para reconectarnos. Unas semanas antes de celebrar nuestro tercer aniversario de bodas, Amy me sorprendió entregándome los documentos del divorcio, declarando que todo había terminado. Mi deseo era trabajar en salvar nuestro matrimonio, solo necesitaba entender por qué debíamos rendirnos después de tantos años juntos. Pero ella se limitó a decir que ya no sentía amor por mí, sin dar más explicaciones. La situación me devastó emocionalmente, pero comprendí que no había nada más que pudiera hacer. Decidí no prolongar su infelicidad ni complicar el proceso de divorcio forzándola a quedarse. Como no teníamos muchas propiedades compartidas, el proceso fue relativamente sencillo y, una vez finalizado, perdimos todo contacto. Por medio de amigos en común me enteré de que, después de que el divorcio se completó, Amy se mudó a otra ciudad y cortó lazos con todos. Aunque esto podría considerarse normal, lo verdaderamente desconcertante fue que mi propia familia también dejó de comunicarse conmigo. Durante esa época, en un momento en que más necesitaba su apoyo para superar esta difícil situación, ellos optaron por distanciarse completamente. Una vez que el divorcio se finalizó, intenté persistentemente mantener el contacto con ellos, solo para descubrir que me habían bloqueado en todas las redes sociales y medios de comunicación. Incluso cuando intenté visitarlos personalmente en un par de ocasiones, tanto mis padres como mi hermana se negaron a abrirme la puerta. La situación era completamente inexplicable y, considerando que ya estaba atravesando un momento emocionalmente complicado, este rechazo me afectó profundamente. Los 2 años posteriores al divorcio fueron especialmente difíciles. Me encontraba tan afectado que terminé renunciando a mi trabajo y pasé varios meses desempleado, encerrado en casa. Sin embargo, tuve la inmensa fortuna de contar con amigos leales que permanecieron a mi lado, motivándome a seguir adelante y buscar un mejor futuro, mientras mi familia brillaba por su ausencia. Después del divorcio, mis amigos se convirtieron en mi sistema de apoyo. Con el tiempo, decidí perseguir mi sueño de abrir mi propio restaurante. Era algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado para ahorrar dinero pensando en mi vida con Amy. Ahora que estaba solo, decidí aventurarme en este proyecto por mi cuenta y elegí usar el nombre que mis padres habían sugerido años atrás para el restaurante. Con el respaldo de mis amigos, logré contactar a varios inversionistas que se interesaron en el proyecto. Desarrollé un plan de negocio sólido y, después de algunos años de trabajo arduo, finalmente inauguré mi primer restaurante. Me tomó aproximadamente 4 años recuperarme emocionalmente del divorcio, y 2 años después de eso, el destino me presentó a quien hoy es mi esposa. Nos conocimos en una fiesta organizada por amigos en común, y nuestra primera conversación surgió cuando ella mencionó que era cliente frecuente de mi restaurante. Después de 3 años de noviazgo, decidí darle una nueva oportunidad al amor y le propuse matrimonio. Ahora, 10 años después,
hemos construido una hermosa familia junto a nuestro hijo. No solo mi vida personal ha florecido en estos años, sino que también he alcanzado un éxito considerable en el ámbito profesional. Lo que comenzó como un único restaurante fue creciendo gradualmente gracias al éxito inicial. En la actualidad, ocupo el cargo de CEO de mi propio grupo hotelero, siendo propietarios de una cadena de restaurantes y hoteles que, si bien no es la más conocida, ha ganado popularidad considerable. Actualmente estamos trabajando en planes de expansión para establecer nuestra presencia más allá de los límites del estado. Ha sido un camino lleno de desafíos, pero mi dedicación y esfuerzo me han permitido alcanzar esta posición. Por eso, cuando recientemente me invitaron a dar una entrevista, lo interpreté como una señal de que finalmente había logrado mis metas. Acepté la propuesta sin imaginar que desencadenaría una verdadera tormenta en mi vida, pues mi familia decidió reaparecer después de ver esa entrevista en las noticias. Aunque el canal que transmitió la entrevista tenía una audiencia moderada, nunca pensé que mi familia la vería y, menos aún, que decidirían presentarse en mi oficina. Si bien la ubicación de mi lugar de trabajo es información pública y probablemente no les costó mucho encontrarme. Considero que fue bastante inapropiado que aparecieran sin previo aviso durante mi horario laboral, exigiendo verme. Hace 3 días, exactamente eso fue lo que sucedió, y debo admitir que fue extremadamente incómodo verlos después de tanto tiempo. Estaba en medio de mi jornada laboral cuando la recepcionista me informó que mi familia esperaba afuera. Al principio asumí que se refería a mi esposa e hijo, lo cual habría sido extraño considerando que mi esposa estaba en su trabajo y mi hijo en la escuela. Cuando la recepcionista aclaró que eran mis padres y mi hermana quienes solicitaban verme, me costó procesar la información. Le pedí que les comunicara que no podría atenderlos en ese momento y que deberían marcharse. Pero ellos se negaron y comenzaron a causar una escena. Me vi obligado a intervenir para evitar que seguridad los expulsara del edificio antes de poder averiguar qué estaba sucediendo. Decidí reunirme con ellos en el vestíbulo y, tan pronto como me vieron, comenzaron a actuar como si no hubieran pasado casi 20 años desde nuestro último encuentro. Inmediatamente empezaron a halagarme, expresando su admiración por mi éxito y lo inspiradora que encontraban mi historia. Sus palabras me resultaron extremadamente incómodas, porque siendo mi familia deberían haber sido parte de esa historia. Intenté evadir la conversación argumentando que debía regresar al trabajo, sin embargo, comenzaron a comentar sobre las imágenes que habían visto de mi familia actual durante la entrevista. Había hablado sobre mi esposa e hijo y lo fundamentales que han sido en mi trayectoria, y el canal había incluido algunas fotografías familiares. Expresaron su deseo de conocer a mi esposa y a su nieto lo antes posible, alegando que había pasado demasiado tiempo alejados de todos nosotros. Entonces comenzaron a reprocharme que no me había esforzado lo suficiente por mantener el contacto con ellos después del divorcio, sugiriendo que debería haberlo intentado con más ahínco. En ese momento vi la oportunidad de finalmente descubrir qué había sucedido realmente en aquella época. Decidí escuchar lo que tenían que decir en lugar de pedirles que se marcharan, y tomé asiento en el vestíbulo con ellos, esperando obtener las respuestas que tanto tiempo había buscado. A medida que hablaban, revelaron la verdadera razón detrás del divorcio con Amy y el posterior distanciamiento de mi familia. Como algunos podrían haber sospechado, Amy me había estado siendo infiel, algo de lo que nunca me había enterado porque mis propios padres la habían ayudado a mantener el engaño todo ese tiempo. Antes de juzgarlos precipitadamente, debo mencionar que, según ellos, tenían razones que consideraban válidas para ayudar a su nuera a engañar a su propio hijo. Resultó que la persona con quien Amy mantenía una relación era mi primo, el hijo del hermano mayor de mi padre. Cuando finalmente me revelaron esta información, todas las piezas del rompecabezas encajaron instantáneamente, porque la habían ayudado, porque había sido excluido de todos los eventos familiares durante los últimos 20 años, porque había sido completamente abandonado sin haber hecho nada malo. Mi primo, a quien llamaré Carl, siempre había sido un individuo mimado y arrogante por quien nunca había sentido simpatía. Desafortunadamente, debido a que su madre había fallecido cuando él apenas tenía 6 meses de edad,
tanto su padre como el resto de la familia parecían creer que merecía privilegios especiales en todo. Como resultado, creció sin que nadie le pusiera límites, acostumbrado a salirse siempre con la suya. La situación se complicaba aún más porque mi tío era el jefe de mi padre como fundador del negocio familiar al que mi padre se había incorporado posteriormente. Y dado que Carl había decidido que quería estar con Amy, sentimiento que era mutuo, mi familia sintió que no tenía más alternativa que ayudarlos, temiendo las represalias de mi tío. Sin embargo, sacrificar su relación conmigo les pareció un precio aceptable a pagar. Me explicaron que, después del divorcio, mi tío había establecido claramente que no quería que ningún miembro de la familia mantuviera contacto conmigo, incluyendo a mis padres y hermana. Según ellos, habían intentado protestar, pero entonces Amy anunció que estaba embarazada de mi hijo y les advirtió que, si querían tener algún contacto con sus nietos en el futuro, deberían cortar completamente los lazos conmigo. Es importante mencionar que nunca fui informado sobre el embarazo de Amy cuando presentó la demanda de divorcio, y en ese momento no se notaba visualmente embarazada, por lo que no había forma de que lo supiera. Además, ella ya se había mudado mucho antes de que el divorcio se finalizara, así que no tenía idea de que me había convertido en padre mucho antes del nacimiento de mi hijo actual. Aparentemente, tengo una hija que ahora tiene casi 20 años, pero nunca me ha conocido y cree que Carl es su padre biológico. Mientras mis padres me revelaban todo lo que realmente había sucedido tantos años atrás, apenas podía procesar la información. Me sentía como si estuviera escuchando una historia ficticia y tuve que pellizcarme para asimilar que esta era mi realidad. Mi familia esencialmente me había abandonado a cambio de mantener una relación con su nieto y conservar la seguridad laboral. Aunque en mi opinión me dejaron de lado simplemente por cobardía. Podrían haberme contado la verdad desde el principio y permitirme manejar la situación, pero eligieron someterse al miedo que les inspiraba el hermano de mi padre, como si realmente pudiera causarles algún daño más allá de despedir a mi padre, quien, incluso en ese caso, podría haber presentado una demanda por despido injustificado. En cuanto a ocultarme el embarazo de Amy y la existencia de mi hija, sinceramente no puedo concebir ninguna justificación válida. Mantuvieron este secreto durante 20 años completos y solo decidieron hablar cuando descubrieron que me estaba yendo bien en la vida. Y ahora, repentinamente, expresan un profundo arrepentimiento y desean compensar el daño causado. Desafortunadamente para ellos, pude ver a través de sus intenciones y, tan pronto como terminaron de contarme todo, les pedí que se marcharan. Con toda la información que acababa de recibir, me resultaba imposible encontrar perdón en ese momento. Intenté mantener la compostura considerando que estábamos en el vestíbulo de mi lugar de trabajo y no quería crear una escena, sin embargo, no pude contar con que ellos mantuvieran la misma actitud respetuosa. Cuando les pedí que se retiraran, inmediatamente comenzaron a protestar, insistiendo en que necesitaba considerar su perspectiva y reconocer lo difícil que había sido la situación para ellos también. Les manifesté mi convicción de que solo habían decidido contactarme ahora porque había alcanzado el éxito y querían beneficiarse de ello. Aunque lo negaron vehementemente, mi hermana incluso tuvo la audacia de sugerir que les debía mi éxito, refiriéndose al hecho de que había utilizado el nombre que ellos habían sugerido para mi restaurante años atrás, cuando aún era solo un sueño. Me pareció increíblemente presuntuoso de su parte hacer semejante afirmación, considerando que no me habían brindado ningún apoyo durante todos estos años y había construido todo por mi cuenta con la ayuda de amigos, no de ellos. El simple hecho de haber sugerido un nombre no les daba derecho a reclamar crédito por mi éxito. La idea me pareció tan absurda que no pude evitar reírme y les advertí que si no se retiraban inmediatamente los haría expulsar del edificio. Comenzaron a discutir conmigo, insistiendo en que no se irían hasta que hubiéramos resuelto nuestras diferencias, pero honestamente no tenía ningún interés en continuar la conversación. Así que cumplí con mi advertencia y pedí a seguridad que los escoltara fuera del edificio. Naturalmente, se mostraron muy alterados mientras lo sacaban y continuaban argumentando que no habían tenido otra opción, pero no puedo creer eso. Si tenían opciones, simplemente eligieron la opción equivocada, y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
Si han podido vivir los últimos 20 años sin verme a mí ni a mi familia, estoy seguro de que podrán seguir haciéndolo en el futuro. Han pasado 3 días desde ese encuentro y, desde entonces, no han dejado de intentar contactarme. Me envían mensajes constantemente por redes sociales, mandan correos electrónicos a mi dirección de trabajo e incluso siguen presentándose en mi oficina. Aunque hasta ahora no se han atrevido a entrar nuevamente, he notado un cambio significativo en su actitud, pues ahora todos sus intentos de comunicación están llenos de disculpas. Cuando los veo esperando fuera de mi lugar de trabajo, se ven visiblemente afectados y esperan que me detenga a hablar con ellos, pero simplemente paso conduciendo y los ignoro. Para ser honesto, casi he empezado a sentir lástima por ellos. He conversado con mi esposa sobre esta situación, porque independientemente de lo que decida hacer con mi familia, tenemos que considerar qué hacer respecto a mi hija, de cuya existencia me enteré hace apenas unos días. Hemos estado discutiendo el tema extensamente, ya que ninguno de los dos está seguro si deberíamos intentar localizarla y contactarla en este momento. Además de eso, tenemos que lidiar con mi familia, pues no creo que vayan a desistir hasta que consigan otra oportunidad para hablar conmigo. Mi esposa sugiere que, aunque sea solo por el bien de intentar aclarar las cosas, tal vez debería invitarlos a casa y permitir una conversación. Ella piensa que esto nos ayudaría a liberar toda la toxicidad acumulada, ya que la situación actual no es saludable para mi bienestar emocional. Sin embargo, personalmente no tengo ningún interés en hacer eso. Prefiero seguir ignorándolos hasta que se rindan y se vayan por su cuenta, principalmente porque no me siento capaz de lidiar con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que he descubierto y todo lo que estoy procesando actualmente. Así que nos encontramos en una encrucijada, tratando de determinar cómo manejar esta situación, y quiero preguntarles, ¿soy el malo por no querer darle a mis padres la oportunidad de hablar conmigo después de 20 años sin contacto? Actualización 1. Ha pasado una semana y 3 días desde mi publicación inicial, y mi esposa y yo hemos tomado la decisión de continuar ignorando a mi familia. Afortunadamente, en los últimos días han dejado de presentarse en mi lugar de trabajo, probablemente porque se cansaron de hacerlo o quizás porque la presencia del personal de seguridad los intimidó. Sea cual sea la razón, su ausencia me ha proporcionado un gran alivio. Una vez que dejaron de aparecer físicamente, me resultó mucho más sencillo dejar de pensar en ellos. Me di cuenta de que era precisamente ver sus rostros lo que me hacía sentir mal por ignorarlos. Ahora, sin embargo, no siento ninguna culpa al ignorar sus mensajes. Pueden seguir disculpándose todo lo que deseen, pero eso no cambiará el hecho de que me fallaron como familia y ninguna cantidad de disculpas podrá remediar ese daño. Continúan enviándome mensajes desde diferentes cuentas y direcciones de correo electrónico, y a estas alturas ni siquiera me molesto en bloquearlos, porque, ¿qué sentido tiene? Simplemente crearán nuevas cuentas para intentar disculparse y seguiré ignorándolo todo. Veremos cuánto tiempo pueden mantener este comportamiento y qué tan sincero es su arrepentimiento. En cuanto al otro asunto que nos preocupaba, mi esposa y yo estábamos indecisos sobre cómo manejar la situación con mi hija. Gracias a que mis padres me proporcionaron su nombre completo y la universidad a la que asiste durante nuestra conversación, hemos logrado localizarla. Mi asistente pudo encontrar sus perfiles en redes sociales, pero hasta ahora no he tomado ninguna acción. No estoy seguro si es apropiado hacer algo al respecto, y tampoco tengo idea de cómo se supone que debo comunicarle que soy su verdadero padre biológico. Al ser mayor de edad, obviamente no puedo simplemente presentarme en la casa de Amy exigiendo la custodia. Honestamente, preferiría mantener a Amy completamente al margen de esto, porque después de lo que descubrí sobre ella he perdido todo el respeto, tanto por ella como por toda mi familia. Son simplemente un grupo de cobardes sin principios y no deseo tener ningún tipo de relación con ellos. Sin embargo, no puedo decir lo mismo sobre mi hija, porque independientemente de quién la haya criado, sigue siendo mi sangre. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo proceder y hablar con ella sobre esto, o si debería siquiera intentarlo, por favor hágamelo saber. También quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación original y compartieron sus comentarios.
Su ayuda fue realmente valiosa, y espero que puedan orientarme nuevamente en esta situación. Actualización 2. Después de revisar los comentarios en mi actualización de hace 3 días, mi esposa y yo decidimos simplemente dar el paso. Nos dimos cuenta de que no tenía sentido esperar el momento perfecto o la oportunidad ideal para contactar a mi hija, era necesario enfrentar la situación de una vez por todas. Dado que ella vive en otro estado y no nos pareció apropiado viajar hasta allá sin previo aviso, optamos por enviarle un mensaje primero para ver su reacción. Nos pusimos en contacto con ella a través de Instagram, explicándole toda la situación de la manera más delicada posible. Ahora estamos esperando su respuesta. Soy consciente de que será extremadamente difícil para ella procesar esta información. Incluso para mí es complicado, y me sorprende la increíble comprensión que mi esposa ha demostrado al apoyarme en contactar a la hija que tuve con mi exesposa y de cuya existencia no supe durante tanto tiempo. Estoy seguro de que esta situación está generando emociones muy complejas para todos los involucrados, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y realmente espero que mi hija decida responder, pues me encantaría poder construir una relación con ella. En cuanto a mis padres y su comportamiento actual, hace tiempo que dejaron de presentarse en mi lugar de trabajo. Ayer recibí un extenso correo electrónico de su parte, expresando su profundo arrepentimiento y su genuino deseo de reparar nuestra relación, manifestando que solo necesitan una oportunidad de mi parte. Me informaron que no volverán a contactarme, pero que esperarán a que yo decida comunicarme con ellos. Honestamente, me siento algo aliviado de que hayan captado el mensaje y comprendido que realmente no deseo hablar con ellos en este momento. Tengo demasiadas situaciones que manejar, lo último que necesito es que generen más drama. Espero que cumplan con lo que han prometido y respeten mi deseo de no contactarlos. Si en algún momento me siento preparado o deseo hablar con ellos, lo haré por iniciativa propia. Sin embargo, en este momento parece muy poco probable que eso suceda pronto, ya que conocer la verdadera razón por la que me excluyeron durante 20 años completos ha empeorado significativamente la situación. Me siento profundamente traicionado y herido, y no creo que esos sentimientos vayan a desaparecer en el corto plazo. Al menos algo positivo surgió de todo esto, descubrí la existencia de mi hija y ahora tengo la esperanza de que ella decida dar una oportunidad a nuestra relación. Todavía no le he contado nada a mi hijo sobre esto para evitar generarle falsas expectativas en caso de que ella decida no hablar con nosotros. Pero si las cosas resultan bien, él podría tener una hermana y yo podría conocer a la hija que nunca supe que tenía. En este momento estoy experimentando una mezcla muy intensa de emociones y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por mantener la compostura. Actualización 3. Han pasado casi 2 semanas desde que contacté a mi hija por redes sociales y le envié un mensaje explicándole quién era yo y nuestra relación. Después de 2 semanas de espera, hoy finalmente recibí su respuesta. Su mensaje fue breve pero significativo, me contó que había hablado con su madre sobre mí después de recibir mi mensaje y finalmente se había enterado de que yo era su padre biológico. Comprensiblemente, esto había sido un shock para ella, ya que durante los últimos 20 años había creído que Carl era su padre biológico y no tenía idea de que no era su hija. También se había enterado de la verdadera historia detrás de cómo terminó la relación entre su madre y yo, y me expresó su deseo de conocernos a mí y a mi familia. Hemos decidido volar para verla este fin de semana, ya que ella actualmente no está en buenos términos con su familia y, por lo tanto, no cuenta con los recursos para venir a vernos. No entró en muchos detalles, pero me explicó que, cuando confrontó a Amy sobre el mensaje que había recibido inicialmente, Amy intentó negarlo, pero finalmente se vio obligada a revelar la verdad. Hasta ahora no he tenido ningún contacto directo con Amy y, sinceramente, espero que no intente comunicarse conmigo, pues no tengo ningún deseo de hablar con ella. Sin embargo, mi familia rompió su promesa inmediatamente y comenzó a intentar contactarme tan pronto como se enteraron de que me había comunicado con mi hija. Al parecer, mi tío está furioso por el hecho de que me haya enterado de todo, lo cual es comprensible considerando que pasaron 20 años intentando asegurarse de que nunca lo supiera para evitar problemas en sus vidas. Ahora que finalmente conozco la verdad,
mi tío está culpando a mis padres por toda la situación. Mi padre ya ni siquiera trabaja para él, tiene su propio negocio. Pero, por alguna razón, todavía le tiene un temor irracional a su hermano mayor y me ha estado suplicando que le diga a mi tío, o a Carl, o a quien sea, que ellos no tuvieron nada que ver con esto y que lo descubrí por mi cuenta. De alguna manera, incluso si accediera a hacer eso, dudo que alguien lo creyera, ya que ellos son las únicas personas propensas a hacer algo así, considerando que nunca he sido cercano al resto de mi familia y que no se han molestado en hablarme durante los últimos 20 años. Me resulta irónico ver lo desesperados que están ahora por no perder su relación con mi tío. Honestamente, no me importa en lo más mínimo. Fue por su culpa que no pude tener una relación con mi hija durante 20 años de nuestras vidas. Así que creo que esto es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Actualización 4. Hoy, finalmente, mi familia y yo conocimos a mi hija. El encuentro comenzó de manera algo incómoda y luego se volvió muy emotivo, pero en general fue una experiencia verdaderamente hermosa. Ella demostró ser una persona increíblemente amable y bondadosa, lo cual resulta sorprendente considerando que fue criada por dos de las personas más crueles y despreciables que conozco. Quizás hicieron un buen trabajo en su crianza o tal vez es simplemente su naturaleza innata, pero sea cual sea la razón, es una joven verdaderamente inteligente y madura. Tuvimos una larga conversación sobre su situación actual con Amy y su padre, y nos explicó que, aunque naturalmente ellos no están de acuerdo con que nos conozca, a ella no le importa su opinión, porque después de descubrir la verdad simplemente ha perdido la confianza en el juicio de sus padres. Al ser hija única, ya que no tuvieron más hijos después de ella, no cree que vaya a cortar completamente los lazos con ellos para siempre, pero definitivamente necesita tomar distancia por un tiempo para procesar toda esta situación. Me expresó que necesita algo de tiempo para comenzar a construir una relación conmigo y que actualmente se encuentra en un estado mental muy confuso, lo cual entiendo perfectamente. A pesar de esto, en general pasamos un momento muy agradable y pareció establecer una buena conexión tanto con mi esposa como con su medio hermano. Durante la cena, descubrimos que mis padres, sus abuelos biológicos, habían mantenido contacto con ella durante todo este tiempo. Ella siempre había encontrado extraño lo emotivos que eran con ella, considerando que supuestamente no eran sus verdaderos abuelos, sino la familia del hermano de su abuelo, pero ahora entiende el porqué de ese apego tan fuerte. Sin embargo, después de todo lo que ha descubierto, ve a toda la familia bajo una luz diferente, sentimiento que comparto completamente y puedo entender a la perfección. Aunque quizás no puedo comprenderlo del todo, ya que soy mucho mayor que ella y, al tener solo 20 años, probablemente le está resultando mucho más difícil lidiar con esta situación, considerando que ha sido engañada durante toda su vida por las personas más cercanas a ella. De cualquier manera, ambos tendremos que trabajar en procesar esto y esperamos que el futuro sea mejor. Estoy seguro de que lo será, porque vamos a esforzarnos al máximo para lograrlo. Lo que realmente me hace feliz es que el encuentro resultó positivo y mi familia parece estar genuinamente contenta. Después de todo esto, yo también me siento bastante satisfecho con la situación, independientemente de las acciones de mi familia, Amy y Carl. Lo importante es que ahora, después de tantos años, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, y voy a aprovechar al máximo esta oportunidad. Si te gustó el contenido y quieres seguir acompañándome en esta aventura, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa muchísimo. De parte de El Reddit Mafioso.